Una voz grita. Dispongámonos a meditar en nuestro corazón, como María, la palabra que Dios nos ha dirigido a través de la liturgia de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Shalom Beto. Paz y bien. Hemos ido escuchando estos días primeros de la octava de Pascua los discursos del apóstol Pedro, que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles, unas breves predicaciones muy llenas de contenido, muy conmovedoras para sus oyentes y que precisamente logran llegar al corazón de estos, como lo va indicando. Hoy Pedro no duda, por una parte, en que los otros reconozcan precisamente el mal que han hecho, pero admirablemente Pedro es comprensivo, como Jesús ha llegado ya a ese nivel. Sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo. Pero Pedro también no se queda allí, ¿verdad? Sino que va un poco más allá y les invita a la conversión. Arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Nos podríamos preguntar, ¿cómo llegó Pedro precisamente a esta actitud o a esta doble actitud? Su propia experiencia, podríamos decir, lo llevó a hacerse comprensivo. Pedro había fallado a Jesús, Pedro lo había negado, a pesar de que Pedro había dicho que no lo haría. Sin embargo, experimentó la debilidad, experimentó la flaqueza. Y por eso Pedro, que había encontrado la comprensión en Jesús, ahora podía hacerse comprensivo precisamente con los demás, como Jesús. El Jesús que había pedido el perdón a favor de sus verdugos porque no saben lo que hacen. Ahora Pedro, igual que el Maestro, lo hicieron por ignorancia. Siguió el mismo camino del Maestro. Pero como decíamos, seguramente Pedro también resonaban en su corazón esa actitud de Jesús hacia él. Caíste por debilidad, por flaqueza. Jesús no le reprochaba su caída. Jesús comprendió la caída de Pedro y lo perdonó. Pero Pedro dio ese segundo paso que hemos dicho. Se arrepintió con sinceridad y se convirtió. Es decir, le entregó toda su vida a Jesús, como nos refleja precisamente toda la historia de su vida. Por eso Él nos llama también al arrepentimiento y a la conversión, a alejarse del pecado. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de todo esto? Tenemos que aprender a ser comprensivos con los demás. Nosotros tendemos con mucha facilidad a juzgar, a condenar a los otros, a echarles en su cara sus caídas, sus fallas, sus errores, sus limitaciones, etc. Pero esta comprensión solo la vamos a ir adquiriendo en la medida en que experimentemos la misericordia de Dios en nosotros, la paciencia que Él tiene con nosotros, esta comprensión que Él también tiene con nosotros y que sobre todo nos manifiesta a través de los demás. Cuando nos confesamos, cuando nosotros vamos al confesionario y decimos nuestros pecados, cuánta paciencia, cuánta comprensión a veces podemos experimentar allí de parte del confesor, que nos escucha una y otra vez y que una y otra vez nos anima a todos nosotros a reemprender nuestro camino, a retomar nuestra carrera, a arrepentirnos y a convertirnos, a confiar
plenamente en el amor y en la misericordia de Dios. Si nosotros hacemos esta experiencia, entonces nosotros nos hacemos también comprensivos y pacientes con los demás. Pero nosotros también tenemos que hacer la otra experiencia, la experiencia de la conversión, que es un llamado continuo de la Iglesia. Es decir, tenemos que mantenernos en esa actitud de convertirnos. Lo necesitamos todos. Nos hace falta a todos nosotros. Y por supuesto, si vamos tomando esta experiencia al mismo tiempo, seremos capaces de ir ayudando a otros a que también reinicien su camino y se tomen muy en serio su conversión.